y tocaremos el capítulo 10 de Revelación. Es un capítulo tremendamente importante, básico, fundamental, porque de allí, hermanos, parte un pueblo profético. Encontramos dentro de este país más de 5.000 iglesias cristianas diferentes, todas teniendo la Biblia, todas pretendiendo ser la iglesia verdadera, y entre todo ese montón está la iglesia adventista. Y nosotros también deseamos tener la verdad. Ahora, hermanos, en el estudio de esta mañana vamos a descubrir que la iglesia adventista no es una iglesia más en el montón, es la iglesia que surge de la profecía. Y surge justamente del Apocalipsis 10. Por lo tanto, hermanos, el estudio de esta mañana es tremendamente importante. Es el capítulo menos discutido dentro del mundo religioso, porque desde muchísimos años, antes, hermanos, de Guillermo Miller, antes de Lutero, hermanos, una cantidad de historiadores y teólogos han venido más o menos interpretando en una manera correcta el capítulo 10, difiriendo en algunos casos un poquito la fecha. Y yo traje, hermanos, aquí esta mañana, lo puse allí al frente, pero miré que nadie lo miró. No está muy bonito, pero, hermanos, este cuadro es una copia exacta, fiel. Es una copia sacada del original que Guillermo Miller utilizó durante todo su tiempo recorriendo con este cartelito. Una copia, esta es fiel. Yo estuve en el lugar de Guillermo Miller, estuve allí donde se produjo lo que llamamos el Gran Chasco, y allí, hermanos, yo compré este cuadrito. Copia exacta. Allí está la copia original. Y ustedes pueden ver, hermanos, allí Guillermo Miller, cómo interpretó él en una manera clara las profecías bíblicas, de donde luego finalmente surge la iglesia adventista. Vamos al capítulo 10, pero antes de aquello, hermanos, veamos un poquitito algo interesante en el estudio de Apocalipsis. En capítulo 6 de Apocalipsis están apareciendo allí los sellos. Y termina allí el sexto sello con el gran clamor, con el gran dolor, el ay. Ese ay. Y entonces dice allí, ¿quién podrá, qué cosa? Estar firme. Entonces luego se introduce en el capítulo 7 como un intervalo allí. Ante ese gran dolor de esos sellos, ahora aparece un momento de bonanza. Aparece el sellamiento de los elegidos de Dios, de los 144.000, para traer allí calma, traer tranquilidad. Luego en el capítulo 8, lo analizamos el sábado pasado, el versículo 1 es allí, hermanos, donde hay el silencio casi por media hora. Ya lo explicamos, no vamos a entrar en ello. Y ahora el capítulo 8 y el capítulo 9 están las 7 trompetas. Hablamos el sábado pasado de las 6 primeras trompetas, donde entró allí el mundo musulmán y donde entraron los turcos en una manera muy clara. Hoy va a entrar en funcionamiento aquí dentro del aspecto profético, va a entrar Francia con la gran revolución francesa y va a entrar también el gran poder perseguidor de 1260 años que la profecía allí lo indica. Entonces te dejamos allí, hermanos, con las trompetas, dejamos con la sexta trompeta, y entonces ahora se produce antes de la séptima trompeta otro intervalo, otro momento de relax, vamos a decir allí, y es el capítulo 10. Capítulo 10 de Apocalipsis nos viene, hermanos, allí presentando la preparación que debe tener el pueblo de Dios para la segunda venida del Señor Jesús.
y viene preparando el terreno para las siguientes visiones de la última parte del Apocalipsis. Dice allí el versículo 1 del capítulo 10, vi otro ángel. Ese otro ángel no es el ángel de las 7 trompetas, no son los ángeles que aparecen allí ante el trono de Dios, dice otro ángel diferente. Y al describirlo en una manera extraordinaria, está presentando allí a ese ángel que en segunda Joyas de los Testimonios, la página 154, nos dice que ese otro ángel es el mismo Señor Jesús. Él mismo ahora, el mismo que le está anunciando a San Juan el Apocalipsis, es Él el que va a aparecer ahora. ¿Por qué? Aparece en medio de nubes. Ninguno de los otros ángeles aparece allí. Y cuando vamos a las Sagradas Escrituras, además de la declaración que hemos hecho ahora de la hermana Huay, encontramos, hermanos, allí que ese ángel, vemos en Daniel 7:13, Hechos capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis 14:14, Salmo 104, versículo 3, Primera Tesalonicenses 4:17, Apocalipsis 10, versículo 2. Todos esos versículos aparece el Hijo de Dios en medio de nubes. Por lo tanto, hermanos, con estos versículos, más la declaración inspirada, tenemos que asegurar en forma fehaciente que ese otro ángel es el mismo Señor Jesús, quien va a aparecer. Ahora, aparece el Señor Jesús. Vamos allí a Apocalipsis 10, ¿lo tienen todos en sus Biblias? Es un capítulo, hermano, que lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible, porque debemos entenderlo para saber qué papel está desempeñando la iglesia adventista en el mundo. ¿Es una iglesia más? ¿Es la iglesia verdadera? ¿Es la iglesia profética? ¿Qué es? Allí, hermanos, está ese cuadrito que es tremendamente interesante. Aquellos que les interese un poquitito las profecías, vean, hermanos, allí cómo interpretó Guillermo Miller las profecías, tanto de Daniel como del Apocalipsis. Encontramos capítulo 10 de Apocalipsis y hay algo que no sabemos, y yo creo que no sé si lo vamos a saber algún día. Pero a veces queremos saber lo que no está revelado para nosotros. Capítulo 10, el versículo 3, dice, clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice el apóstol San Juan. Pero ahora noten, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué fue ese mensaje, hermanos? El apóstol San Juan lo escuchó, quiso escribirlo y se le dijo, no lo escribas, guárdalo. ¿Qué fue? Nadie lo sabe. Quien quiera intentar meterse en un terreno totalmente prohibido es un atrevido desafiando lo que Dios, hermanos, porque fue la voz del cielo que le dijo cosa, no escribas, guárdalo. Por lo tanto, hermanos, hay un secreto tremendo aquí en Apocalipsis que no lo sabemos, ni nadie lo sabe. Yo no sé si Dios en algún momento futuro lo va a revelar, yo no sé, o será un secreto para la eternidad, yo tampoco lo sé. Pero por el momento, hermanos, hay aquí un misterio encerrado, secreto, que nadie puede saberlo. Versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Hermanos, una declaración terminante. Encontramos que ese ángel levanta su mano al cielo. Hermanos, es la señal típica en muchos lugares de la Sagrada Escritura, lo encontramos.
Cuando se levanta la mano allí al cielo, hermanos, es para un juramento serio. Y aquí dice que ese ángel levanta la mano al cielo y jura que el tiempo no sería más. Y hermanos, y aquí encontramos cómo teólogos, dirigentes de iglesia, se atreven y se han atrevido y se siguen atreviendo a poner fechas para el acontecimiento de la segunda venida del Señor Jesús. Fechas para el fin del mundo, fecha para la terminación del tiempo de gracia, tiempo para esto, tiempo para lo otro. Ahora aquí nos dice, hermanos, el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo? Cuando seguimos leyendo, hermanos, el capítulo, y vamos a ir por parte, encontramos allí que hay un librito abierto. Y cuando vamos a Daniel capítulo 12, versículo 4, veamos, hermanos, porque este versículo es clave. Daniel capítulo 12, el versículo 4, nos está diciendo allí, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. A Daniel, hermanos, se le dio la orden de sellar el libro. ¿Y ciérralo hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo sería ese tiempo del fin? Vamos, hermanos, allí a Daniel y encontramos capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Daniel se enfermó. Daniel, hermano, no entendió aquello. Él estaba esperando que su pueblo fuera liberado de Babilonia. Estaba creyendo firmemente lo que el profeta Jeremías decía, que serían 70 años de cautiverio. Y ya estaba terminándose aquel tiempo, cuando ahora le viene, hermanos, 2300 días de tarde y mañana. Se desesperó Daniel. Él pensó que quizás Jeremías se había equivocado. Pero se le dijo, ¿qué cosa? Cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Hermanos, hay allí una declaración hecha 600 años antes de Cristo, que iba a quedar algo sellado. ¿Qué es lo que se sella, hermanos, allí? Esa profecía de Daniel 8:14, de Daniel 9, Daniel no la entiende. Y se le dice, ciérrala. Ahora viene en Apocalipsis, hermanos, y ahora ese se va a abrir. ¿Qué es lo que se va a abrir? Lo único que estaba cerrado, hermanos, ¿qué era? Esa profecía del libro de Daniel. Por lo tanto, no hay la menor duda, y no ha existido nunca en los estudiosos de las Sagradas Escrituras que haya divergencia en esto. Se selló, se cerró el libro de Daniel, y ahora en Apocalipsis capítulo 10 llega el momento en ¿qué cosa? En que se va a abrir. Pero notemos, hermanos, que hay una declaración. ¿Se va a abrir cuándo? En el tiempo del fin. Y hermanos, y esto es claro. No es el fin del tiempo, sino el tiempo del fin. Y hay algunos hermanos que toman el fin del tiempo y se apresuran. La profecía, hermanos, no dice el fin del tiempo, dice el tiempo del fin. Ahora, vamos a encontrar, y yo les voy a dar, hermanos, todas las citas, para que ustedes, si les interesa, luego las investiguen un poquitito más. Hay 3 declaraciones bíblicas de ese tiempo, del tiempo profético. En una nos dice tiempo, tiempos, en plural, y la mitad de un tiempo. Todo el mundo ha interpretado que son 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, en plural, por lo menos 2 años, y medio tiempo, medio año, son 3 años y medio. Lo encontramos en Apocalipsis 12:14, en Daniel 7:25 y Daniel 12:7. Encontramos ahora en Apocalipsis 11:2 que nos habla allí de 42 meses. Y en Apocalipsis 13, versículos 5, también menciona 42 meses.
Hermanos, es tiempo profético. La Biblia está mencionando un tiempo específico. También encontramos 1260 días. Lo encontramos en Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Aquí encontramos dos periodos proféticos señalados en una manera clara por la profecía. Tiempos y la mitad de un tiempo. Si ustedes suman 3 años y medio, nos da 1260. Si ustedes tienen 42 meses, lo multiplican por 30, nos da 1260. Y específicamente, los dos últimos versículos que mencioné, está diciendo 1260. Así que es el mismo periodo de tiempo, dicho en 3 maneras diferentes. 1260, 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo. Ese periodo profético es el periodo en que un poder se iba a levantar para perseguir a los santos del Altísimo. Lo iba a perseguir, lo iba a encarcelar y lo iba a destruir. La gran mayoría, hermanos, concuerdan en que ese periodo comienza en el año 538, cuando el papado recibe la autoridad total como la cabeza exclusiva y única del mundo cristiano. Toma el poder absoluto. Ese poder absoluto lo ejerce entre los gobiernos, entre las naciones. Tal es así, hermanos, que ningún gobierno, ningún rey, ni ningún gobernante podía hacer nada sin recibir el permiso del Vaticano. Por ahí encontramos, hermanos, Guillermo VIII, cuando se quiere divorciar, le pide permiso al Papa. Y el Papa le dice no. Y entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Se separa del Vaticano, rompe la relación con el Vaticano y surge la Iglesia anglicana. Se separa, se parte la Iglesia católica. En el mundo anglosajón, y queda la otra parte con el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa no le autorizó al rey el divorcio. Y el Papa quiso casarse, se casó 5 veces, 5 mujeres, pero ahora quería casarse la segunda vez y no se le autorizó. Ejercía, hermanos, ese poder del Roma, un poder absoluto. Comienza en el año 538. Si le sumamos 1260 años, es una cuenta matemática muy sencilla, nos lleva a 1798. Sencillito, muy sencillito. Y encontramos, hermanos, allí en una manera clara que el 15 de febrero del año 1798, la Revolución Francesa está en todo su auge. Lo vamos a estudiar, hermanos, en el siguiente capítulo. Ahí aparece la Revolución Francesa. Pero aquí, hermanos, está ya la Revolución Francesa en marcha. Francia, cansada de recibir órdenes del Vaticano, manda Napoleón Bonaparte a su general Berthier. Y el 15 de febrero de 1798 entra en el Vaticano y toma a Pío VI, que era el papa que estaba gobernando. Lo toma y se lo lleva prisionero a Francia. El Vaticano queda desierto y Francia establece un nuevo papado en Aviñón, en el sur de Francia. Yo hice un viaje exclusivo, hermanos, allí a Aviñón. Yo quería ver allá y verlo con mis propios ojos. Y allí, hermanos, está lo que era el papado especialmente los papas clementes. Allí está, hermano. Está todos los años en que el Vaticano tuvo desierto. Y allí está en Francia el Vaticano. Pero luego se restablece el papado en el Vaticano y hay 2 papas, el Papa de Aviñón y el Papa de Roma. El Papa de Aviñón excomulga al Papa de Roma y a todos los seguidores. Y el Papa de Roma excomulga al Papa de Aviñón y a todos los seguidores de él. Por lo tanto, hermanos, dentro de la historia es un caso interesante, curioso. Todos los católicos del mundo, con todos los papas, quedaron todos condenados, todos excluidos. Un conflicto tremendo. Pero, hermanos, 1260 años de predominio, de dominio, de
persecución al mundo cristiano, toda la parte de la Edad Media. Exactamente, hermano, 538, 1260 nos lleva a 1798. Ahora vamos a Daniel 8:14, 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Guillermo Miller y otra gran cantidad de teólogos interpretaron esa purificación del santuario con el fin del mundo. Interpretaron que era la segunda venida de Jesús. Y ahí está, hermanos, en ese cuadro. Guillermo Miller, él creía firmemente que esos 2300 días iban a terminar con la segunda venida del Señor Jesús. La profecía no decía segunda venida, dice el santuario será purificado. Ahora esa fecha, hermanos, no cabe la menor duda. Es una de las fechas más seguras que podemos tener. ¿Por qué? Porque nos dice desde el decreto para restaurar los muros de Jerusalén, allí, hermanos, comienza el periodo. No hay, hermanos, cómo comenzar en otra fecha. Nadie tiene derecho ni autoridad para cambiar lo que la Biblia dice. Desde el decreto para restaurar los muros de Jerusalén. Allá, hermanos, si vamos a Esdras, encontramos los 3 decretos que fueron dados por Medo y Persia. Pero encontramos que el del rey Artajerjes, hermanos, es el decreto oficial en que manda gente, el mismo rey, para edificar a Jerusalén. Les da dinero, les da material, les da autorización. 457 antes de Cristo. Ese decreto es histórico, no lo estoy inventando yo. La Biblia dice, desde el decreto hasta, ¿qué cosa allí? Habría 2300 días. Ahora, hermanos, ustedes 457 años antes de Cristo. Una cuentita muy fácil. Sacan ustedes, hermanos, allí los 2300, le sacan 457 años que fueron antes de Cristo y nos lleva a 1844. Una cuenta matemática, sencilla. La Biblia lo estaba diciendo. 2300 días y el santuario, ¿qué cosa? Va a ser purificado. ¿Cuándo termina la fecha? 1844. Yo no sé, hermanos, si he procurado ser claro. Sé si alguno tiene un poquito de duda, podemos explicarle un poquito después. Pero aquí, hermanos, está la cosa. Y dice ahora la profecía, ¿qué cosa? El tiempo no será más. No hay en la Biblia, hermanos, ningún otro periodo de tiempo que se extienda más allá de 1844. 1844 es, hermanos, el fin del tiempo profético. No hay más fecha. Quien se atreva, hermanos, está desafiando a Dios y desafiando la palabra de Dios. 1844. Va surgiendo en el mundo en general movimientos ya desde 1840, movimientos, hermanos, de reavivamiento. Todo el mundo preocupado porque el fin del mundo venía, porque habían interpretado que la purificación del santuario era el fin del mundo, era la segunda venida de Jesús. Y Guillermo Miller, hermanos, y todos los demás creyentes de aquel tiempo creían firmemente que Cristo venía en 1844. Yo estuve, hermanos, allí en la casa de Guillermo Miller. Estuve en la iglesia que tuvieron aquellos primeros cristianos. Estuve parado en el lugar donde se levantaron aquellos cristianos, esperando hay una roca inmensa y hay una vista extraordinaria donde no hay nada que interfiera la vista, no hay árboles. Si ustedes bajan un poquitito de aquel lugar, sí hay muchos árboles, pero allí, hermanos, es un lugar estratégico donde el panorama se extiende. No hay nada que interrumpa la vista. Allí estuvieron ese grupo de cristianos esperando la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Se estaba cumpliendo la profecía de los 2300 días. Creían que el Señor Jesús venía porque lo decía. Ahora, allí está en ese cuadro, allí está lo que predicaron, hermanos, todos los cristianos en aquel tiempo. Y Cristo no vino. Y allí entonces interpretamos ahora, hermanos, dos cositas más. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Y allí, hermanos,
Yo quisiera no sé qué lenguaje decir, hablar para que todos pudiéramos entenderlo, pero espero que lo podamos entender la mayor parte de nosotros. Versículo 6, juró por el que vive por los siglos de los siglos, y termina ahí, hermanos, que el tiempo no sería más. No hay más tiempo profético. Todo termina en 1844. ¿Y qué pasa en 1844? Hermanos, el grupo de creyentes en la segunda venida de Jesús, que venía a esa fecha, no se desanimaron, siguieron estudiando, siguieron investigando y encontraron, hermanos, ¿qué cosa? La fecha era correcta, la matemática no falló en absoluto, lo que falló era el acontecimiento. Esa purificación del santuario no era la segunda venida de Jesús, era, hermanos, que comenzaba el juicio investigador en el cielo. Cristo salía del lugar santo para entrar en el lugar santísimo y comenzar allí, hermanos, el día de la expiación, donde estamos viviendo desde aquel tiempo. Y dijo, el tiempo no sería más. No crean, hermanos, a nadie, ni aunque viniera uno de ángel del cielo, poniendo otra fecha, hermano, la palabra de Dios dice, el tiempo no será más. Estamos viviendo, ¿qué cosa? En el tiempo del fin. Porque, ¿qué decía la profecía? Sella el libro ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Llegado el tiempo del fin, hermano, se interpretó correctamente. Estamos en el tiempo del fin. A partir, hermanos, de la fecha aquí especificada, tanto en Daniel 12:4 como la que estamos leyendo nosotros aquí en Apocalipsis. Dice allá, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Hermanos, yo he procurado sacar allí de la palabra de Dios todo lo que tiene que ver los versículos que hablan del misterio de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, Primera de San Pedro 1, 10 al 12, Primera Timoteo 3, 16, Efesios 6, 19, Romanos 16, 25 y 26, Efesios 1, 9 y 10, Efesios 3, versículo 10. ¿Cuál es el misterio de Dios que sería consumado? Sacando, hermanos, la conclusión de todos estos versículos, encontramos, hermanos, que el plan de la redención, el plan de la salvación, que había quedado oculto, que había quedado durante ese periodo anterior allí, hermanos, por ese poder perseguidor, había quedado prácticamente anulado, ese misterio se descubre, el misterio del gran plan de la salvación. Cristo, el único Salvador. Cristo, hermanos, el único intercesor. No el intercesor de Roma, no intercesores de santos o de personas piadosas. Es el propio, ¿qué cosa, hermanos? Creador nuestro. El gran misterio, la gran revelación que vino a morir para que tú y yo podamos alcanzar y tener la vida eterna. Ese misterio, ¿qué cosa? Sería consumado. Está, hermanos, en ese proceso. Y ahora, versículo 8 y versículo 9... llegamos a la parte interesante también aquí. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será más dulce que la miel. Encontramos, hermanos, que Daniel tiene un libro cerrado. Aquí aparece el ángel, nuestro Dios creador, con el librito abierto. Es el libro de Daniel, donde está revelando, hermanos, allí la gran profecía de los 2300 días. ¿Y qué dice, hermanos, ahora? ¿Cuál es la orden? Toma el librito y haz qué cosa. Y dice, tómalo y cómelo. Vamos, hermanos, allí a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Ezequiel capítulo 2, versículos de 1 al 8,
y Ezequiel capítulo 3 del 1 al 4 y versículo 14. Encontramos exactamente lo mismo. La orden del cielo a Ezequiel y a Jeremías, ¿qué cosa? Toma el libro y cómelo. Y ese libro te va a resultar dulce en la boca, pero va a resultar, ¿qué cosa? Amargo. Exactamente, hermanos. Ya lo hemos dicho varias veces. El libro de Apocalipsis es el resumen de toda la Biblia. Y aquí está sacando el apóstol San Juan, tanto de Jeremías como de Ezequiel, la figura de tomar el libro y comerlo. Un libro, hermanos, que al comienzo resulta agradable, pero luego resulta, ¿qué cosa? Al querer digerirlo resulta amargo. Allí, hermanos, está, ¿qué cosa? Allí está el librito, ese librito abierto. Allí está el mensaje dulce de la segunda venida del Señor Jesús. Allí, hermanos, están los cristianos todos alborotados y alborozados y esperando con ansia que el Señor Jesús viene en 1844. Y para ser exactos, hermanos, este mes de octubre, para el 22 de octubre de este mes, se van a cumplir 166 años de aquella fecha memorable. ¿En qué? En que era el mensaje dulce y agradable. Ese librito traía ese mensaje de esperanza para aquellos que estaban siendo perseguidos cruelmente, especialmente, hermanos, la Revolución Francesa, que estaba en todo su auge. Y allí, hermanos, dulce. Viene 1844 y ¿qué pasa? El gran chasco, el gran fracaso, la gran amargura, la gran desilusión, como queramos decirle. Cristo no apareció. Muchos de los creyentes ya el 23 de octubre dejaron de ser creyentes, sencillamente abandonaron, se fueron al mundo de vuelta. Pero quedó un grupo de estudiosos, un grupo que dijo, no, algo tiene que haber pasado. Revisaban la fecha y la fecha, hermanos, era exacta. No había la menor duda, no había variación. ¿Qué es lo que pasó? Hermanos, ahora allí viene el otro mensaje, en que se le dice, ¿qué cosa? Debían seguir estudiando, debían seguir investigando. Y allí descubren, hermanos, que no era la segunda venida de Cristo. El santuario purificado era, hermanos, ¿qué cosa? Cristo entraba a ejercer la última función de sumo sacerdote en el cielo, entrando en el tiempo del fin, no el fin del tiempo, el tiempo del fin. Y desde 1844, hermanos, la profecía claramente establece el tiempo no sería más, no hay más fecha, no hay más postergación. Hermanos, el plan de Dios, el misterio de Dios se va a consumar. Ahora la revelación de Cristo como el Salvador de la humanidad, hermanos, se apresta y se está prestando para venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el misterio de Dios se va a consumar. ¿Cuándo, hermanos? No podemos decir fecha. Nadie tiene derecho a emitir fecha, porque el tiempo, ¿qué cosa? No sería más. Pero, hermanos, no termina todo allí. ¿Por qué no termina todo allí? Seguimos leyendo en Apocalipsis capítulo 10, después que nos dice la voz del ángel que tomó allí, le dijo, toma el librito, y fue el ángel, versículo 9, diciéndome que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No termina todo con el fracaso, hay una orden. Y esa orden, hermano, viene del cielo y dice, ¿qué cosa? Es necesario que profetices una vez más. Tuviste profetizando que en 1844 venía el fin. Se equivocaron. Era el tiempo del fin, no la segunda venida del Señor Jesús. Era el comienzo, hermano, del juicio investigador. Era el tiempo en que terminaban todas las fechas proféticas. Pero ahora dice, ¿qué cosa? Es necesario que te levantes y profetices otra vez más. No te quedes callado, no te desalientes,
no abandones la fe. Es el llamado a aquel grupito de fieles que se mantuvo, hermanos, investigando la Biblia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no vino Cristo en 1844? Y descubrieron, hermanos, esa gran verdad de la purificación del santuario. Y allí surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia profética. Surge en torno a 1844. Surge de ese grupo, muchos desilusionados, otros fieles. Estaban preocupados, estaban confundidos, hasta que recibieron la luz del cielo, de ver, hermanos, que tenían que profetizar otra vez. No es la segunda venida de Cristo, 1844. Es el tiempo del fin. Comenzamos, hermanos, la cuenta regresiva. Y llevan 166 años. ¿Cuánto más, hermanos? No sé. Puede ser un año, pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100. Yo no tengo, hermanos, autoridad. Lo único que sé es que estamos viviendo, ¿en qué cosa? En el tiempo del fin. Y cuando se toque la séptima trompeta, entramos en el fin del tiempo, que es diferente. Ahora estamos, hermanos, en el tiempo del fin. Y para Dios, hermanos, primera de San Pedro, Él es muy misericordioso. Él es muy paciente con nosotros. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Nos está dando tiempo. Si hubiera venido en 1844, no estaríamos ninguno de nosotros aquí, ¿verdad? Ninguno. Ni hubiéramos tenido la oportunidad de llegar al cielo. Gracias a Dios, hermanos, que no vine en 1844. Gracias que me dio a mí un tiempo de oportunidad. Gracias que tú tienes un tiempo de oportunidad. Y en este tiempo del fin, hermanos, es el tiempo de preparación. Y el tiempo del fin, hermanos, no termina con un año calendario. El tiempo del fin y el fin del tiempo viene para mí y para ti el día que cerramos nuestros ojos ante la muerte. Así, hermanos, de clarito. Y muere el viejo, muere el anciano, muere el joven y muere el niño. Por lo tanto, no nos confundamos, hermanos, con la edad. Es verdad que el que está más viejito mira más cerquita al sepulcro, pero no quiere decir que va a llegar primero allí. Hay otro que puede llegar primero. Por lo tanto, hermanos, este tiempo del fin es un tiempo de advertencia, es un tiempo de oportunidad que el cielo nos está brindando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Porque viene, hermanos, ahora el capítulo 11. Y el capítulo 11, hermanos, ahora sí, ya va a venir la cosa un poquito más pesada. Ahora sí, hermanos, viene la última persecución. Viene ahora, hermanos, el fin del tiempo. Y se nos va a anunciar, hermanos, en una manera muy clarita. Pero ya no hay más tiempo profético. El tiempo profético ha terminado. Y cuando vamos allá a Daniel encontramos dos fechas más. Encontramos 1290 y 1335. Ahí lo tienen ese cuadrito, hermanos. Es tremendo cómo Dios, hermanos, iluminó la mente de estos hombres. Cómo Guillermo Miller interpretó, hermanos, Daniel capítulo 12, esas otras fechas que la mayoría quizás de los cristianos ni la saben. Pero ahí está en Daniel capítulo 12. Él las interpretó de manera perfecta. Pero ninguna de esas fechas va más allá de 1844. ¿Por qué? Digo que el tiempo no sería más. Y no fue más. Hermanos, es fascinante el estudio de la palabra de Dios. Poder conocer los designios del cielo. Cómo allí 600 años antes de Cristo ya se le había dado a Daniel, hermano, ¿qué cosa? Una visión, la perspectiva del tiempo del fin. Ese librito cerrado. Por tanto tiempo, hermano, quedó oculto. Nadie sabía interpretar lo que allí estaba escrito. Pero llega el tiempo del fin, hermanos, y sí, ahora el librito abierto. Ahora sí lo entendemos, ahora lo comprendemos. Y tú y yo, que formamos parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos parte de ese pueblo que parte en el momento en que comienza el tiempo del fin. No estaba antes. Ese movimiento comienza
¿Comienza para qué? Y le dice, profetiza otra vez más. Y ahora vamos a llegar a Apocalipsis 14, hermanos, donde está en manera específica, ¿qué cosa? El mensaje directo y claro que tenemos que dar, esa otra profecía. ¿Por qué? Porque viene el tiempo, hermanos, del fin. Estamos ahora en el tiempo del fin, pero viene el fin del tiempo. Y es necesario que profeticemos una vez más. Allí está el cuadrito, hermanos, pueden ustedes analizarlo, pueden allí ver, investigar y ver, hermanos, la maravilla, cómo este hombre de Dios, Guillermo Miller, cómo sus seguidores pudieron interpretar en manera correcta lo que nosotros estamos diciendo. Y termina ahí, hermanos, el capítulo 10, pero no termina la visión, se extiende al capítulo 11, pero para hacerlo en una manera más clara, vamos a dejar ahí, luego vamos a tomar el capítulo 11. La Biblia no se escribió en capítulos, el Apocalipsis, hermanos, es toda una declaración, toda una carta. Se dividió allí en capítulos y ha quedado esta parte del capítulo 11 que debiera estar junto con el 10, pero vamos a dejarlo nosotros capítulo por capítulo para poder ir viendo en una manera más clara. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La orden del Señor Jesús a sus discípulos es: id y predicad el evangelio, ¿a dónde? A todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. ¿Estamos nosotros, hermanos, profetizando una vez más? Es la orden del cielo. Profetiza una vez más. Y lo que estamos, hermanos, anunciando es el fin del tiempo. El cielo se apresta. Bien prontito, hermanos, va a sonar la séptima trompeta. Y allí, hermanos, los misterios de Dios son consumados. El séptimo sello, hermanos, cierra todo el capítulo de la historia del mundo. Y lo que pasó con el pueblo de Dios se vuelve a repetir. Volverá a levantarse ese poder perseguidor, ese poder con el ansia de destruir a todo aquel que no piensa como ellos quieren que se piense. Ese poder perseguidor se levantará otra vez. Pero, hermanos, todos estos preámbulos del Apocalipsis son para llevarnos a la certidumbre de que el Dios poderoso tiene control de todas las cosas y que a su debido tiempo Él interviene. Y Él va a intervenir cuando vengan las últimas plagas para proteger a aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Más que tener el nombre nuestro escrito en el registro de la iglesia, preocupémonos, hermanos, de estar en armonía con Dios y que nuestro nombre esté en el registro del cielo. Allí habrá seguridad, allí habrá protección. El ángel se apresta, hermanos, a dar el último trompetazo. El último de los 7 sellos está, hermanos, por cerrarse. Las 7 postreras plagas están listas para comenzar a caer. Y allí, hermanos, ¿qué cosa? El Rey del cielo establecerá su reino que nunca, jamás se corromperá. No será dejado a ningún otro reino. Hermanos, es la esperanza, es el consuelo y debe ser la seguridad absoluta de tu creencia y la mía. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El Rey del cielo se apresta. Prontito va a comenzar el silencio en el cielo. Pero cuando eso sucede, hermanos, ya no hay más tiempo de arrepentimiento. Cuando comienza a caer la primera plaga, hermanos, no hay más tiempo de intercesión. No hay más intercesor en el cielo. Nos dice Apocalipsis que el templo en el cielo se llenó de humo. Ya no hay más incienso que sube al cielo. Ya no hay más, hermanos, quien intervenga a favor de nadie. El destino de cada uno se está sellando. Y tú y yo, en esta mañana, recibimos la invitación del cielo. Esa invitación del cielo para aceptar la orden de profetizar una vez más y para prepararnos para el encuentro con el Señor Jesús. ¿Estás listo para ese día?
Ya no hay más fecha. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos prestados. Estamos viviendo en tiempos de la misericordia de Dios. No hay ninguna fecha más que esperar. El calendario, hermanos, se cerró. Es tiempo de misericordia. Que Dios sea contigo, que Dios sea conmigo. Y que vengan las plagas, que vengan los castigos de Dios. ¿Qué problema hay, hermanos, si estamos escritos en el libro de la vida? No tenemos que temer. Ya pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Dios los protegió de una manera poderosa. Y la misma promesa está para nuestros días. Se repetirán algunas de las plagas, pero esa plaga no te tocará a ti ni a ninguno de los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Que Dios nos bendiga, de mi sincero deseo y oración en esta mañana.